Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenides a Código Ultravioleta, un espacio de comunicación para todas y todes. Me da mucho gusto volverles a saludar una vez más en esta transmisión que se sintoniza en nuestras distintas plataformas y redes sociales. El día de hoy vamos a platicar sobre el abuso infantil. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa los primeros lugares en abuso sexual de menores, pornografía infantil, violencia física y homicidio contra menores de edad. Organismos de derechos humanos refieren que los abusos y explotación de menores ocurren en su entorno más cercano, principalmente en casa, en la escuela, los sitios que deberían ser seguros, pues son los más peligrosos, y la tendencia a esta violencia, lejos de ir a la baja, crecen en un 120% año con año. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señala la falta de Estado de Derecho en México, el incremento de la violencia y la desigualdad económica que colocan a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país en una situación de alto riesgo y vulnerabilidad. Los estados de Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Morelos y Oaxaca es donde más casos y carpetas de investigación se han registrado. Maestros, intendentes, directivos, colaboradores, escuelas, preescolares y guarderías son agredidos sexualmente a los menores de edad hasta llegar a la pornografía infantil. El informe del Oficio de la Defensoría de Derechos de la Infancia denuncia la existencia de una red de abuso de infancias desde el 2008. El 5% de las víctimas tiene entre 1 y 4 años de edad, mientras el 28% de las agresiones ha ocurrido cuando tenían al menos 11 años y el 18% de los casos pues entre los 4 y 6 años. Estamos hablando de que prácticamente cerca de la mitad ocurre antes de los 18 años de edad. El 20% de los reportes de la víctima pues es una niña, más del 90%. Antes pues de este caso de abuso infantil, pues seguramente se ha preguntado al respecto. En este tema pues tan importante, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Y cómo podemos actuar? Les quisiera presentar a la maestra Mónica que nos acompaña el día de hoy para este tema. Ella es máster en estudio en la intervención sobre la violencia doméstica por la Universidad Autónoma de Barcelona, así como varios diplomados en sexualidad humana. También es facilitadora de cursos y talleres bajo la perspectiva de género. A su vez, también damos la bienvenida a la maestra María Huerta Silva. Ella cuenta con una licenciatura en filosofía por nuestra máxima casa de estudios, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y cuenta con un máster en estudios interdisciplinarios de género por la Universidad Autónoma de Madrid, así como diversos diplomados en desarrollo humano, sexualidad en infancias y adolescencias. Hola maestras, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tocar este tema que puede ser muy incómodo, pero muy necesario, justo por las cifras y por la información que nos proporcionaste al inicio. Sí, muy interesante, maestra Mónica. Pues muchas gracias por estar aquí ambas y pues platicando de un tema súper importante y para compartir este espacio, pues con las cifras que son alarmantes en nuestro país, es la realidad, pero para este tema vamos a comenzar a platicar sobre cómo nosotros en nuestra sociedad creemos que es necesario conocer o consideramos que es el abuso, para reconocer cómo es esto, cómo podemos conceptualizar el abuso sexual. Sí, muchas gracias por la invitación, Diana. Y el tema de abuso sexual infantil, estamos hablando de violencia sexual hacia los niños, niñas y adolescentes, menores de edad. Y muchas veces, culturalmente pensamos que abuso sexual es igual a violación, y es incorrecto, porque el abuso sexual tiene muchas formas, que una de ellas puede ser violación, pero hay otras que muchas veces pasan de manera invisible, como si no estuviera ocurriendo el abuso cuando sí está ocurriendo. El abuso sexual es una actividad sexual promovida por una persona adulta que está consciente de lo que está haciendo y que está utilizando como objeto sexual a un niño o niña
o adolescente para su gratificación, para su propia gratificación y placer sexual. De manera que el niño, la niña, el adolescente todavía no está preparado para experiencias así, todavía no las entiende cognitivamente, emocionalmente, no tiene la madurez para vivir. Interrumpir su desarrollo, sus emociones, con una actividad promovida por una persona adulta, ¿no? Por eso cuando hablamos de casos de abuso sexual, la única persona responsable es la persona adulta que tiene la conciencia y que está utilizando al menor, ¿no? Porque muchas veces el niño o la niña siente culpabilidad, siente miedo, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más adelante de los síntomas, y la persona agresora queda como de lado, ¿no? Pero aquí, hablando de responsabilidad y de justicia, es la persona adulta la que está cometiendo el abuso sexual, ¿no? Claro, y en una situación de poder, pues, hacia el menor, y sobre todo este abuso, pues, que es criminal hacia las infancias, ¿no? Bueno, por otro lado, pues, nosotros somos seres humanos, ¿no? Somos criaturas emocionales y biológicas, no podemos vivir como robots y no podemos dar las mismas reacciones en todo el tiempo. Nuestras emociones y reacciones cambian según las situaciones, incluso al intentar controlarnos, como es el abuso sexual. Nuestras expresiones, movimientos, manos, ojos, posturas, gestos, pues presentan también un cambio cuando estamos o nos enfrentamos a una situación inesperada. Existen seguramente numerosas maneras de analizar el comportamiento de la niñez, pero pues a veces es difícil aprender qué quieren comunicar, qué nos quieren decir y en qué contexto están. ¿Cómo podemos identificar signos de abuso hacia las y los menores? ¿Cómo podemos identificar alguna seña, algún comportamiento, pero sobre todo también el del agresor, ¿no? También podemos ahí nosotros ver señales. ¿Qué señales existen? ¿Cómo podemos identificar estos signos? Sí, qué bueno que mencionas el tema de la persona agresora, porque algunas veces la estrategia para conseguir ejercer este abuso es a través de las amenazas, de la violencia, ¿no? Okay. Por ejemplo, decirle al niño o la niña, si tú hablas de esto que está pasando, voy a matar a tu mamá. Okay. ¿No? O si se enteran de esto, van a saber que eres una niña sucia, una niña mala. Y eso tiene un impacto emocional muy fuerte en un niño o una niña que por supuesto se calla, ¿no? Y se muere de miedo. Otro tipo de estrategia, que es la más común, es a través de la seducción, ¿no? Ir ganando gradualmente la confianza del menor de edad, presentar regalitos, dulces, elogios, ¿no? Y también presentarlo a manera de juego, ¿no? Claro. Vamos a jugar a que somos novios, ¿no? A lo que hacen los esposos. Y eres tan bonita que no me resisto a besarte, ¿no? Claro. Entonces lo van manejando de una manera muy hábil, de manera que el niño o la niña pues ya está envuelto en una situación que no puede decidir, que no puede dar su consentimiento, pero que la persona agresora sí lo sabe, ¿no? Y cuando vemos estos casos de abuso sexual, como bien dices, los niños y las niñas, los adolescentes, lo expresan de múltiples formas, hay muchos síntomas que si estamos atentos los podemos detectar, y evidentemente es diferente en cada niño o niña dependiendo la edad, el contexto, si el abuso ha sido prolongado, si la persona agresora está muy cerca del núcleo familiar o está en la escuela, ¿no? Pero más o menos en términos generales, los principales síntomas son cambios abruptos en el comportamiento, ¿no? De repente ves que un niño jugaba y cantaba y era muy feliz, ¿no? Y de repente está apático, triste y dices, ¿qué le pasó? ¿No? Así como si le hubieran bajado el switch, ¿no? Sí. O de repente hay explosiones de enojo, mucha ira, ¿no? De destrozar cosas que también dices, ¿pero qué pasó? ¿No? Ahí hay una señal, ¿no? Pueden haber también expresiones a través de regresiones, sobre todo en los niños pequeños, que están en una etapa en la que ya habían dominado una habilidad, por ejemplo, hablar, control de esfínteres, dormir solitos en su habitación, y ocurre algo que los está haciendo regresar a una etapa anterior, ¿no? Ya controlaban esfínteres y ahora otra vez están haciendo pipí, ¿no? Ese tipo de conductas regresivas que se le llama. También en cuanto al sueño, pueden ocurrir pesadillas, terrores nocturnos. Hay una etapa en los niños pequeños que puede haber terrores nocturnos, ¿no? Pero si hay abuso sexual y ya se habían superado esos terrores, de repente ocurren otra vez, ¿no? En términos de higiene, puede haber como rechazo a bañarse totalmente o necesidad de estarse bañando constantemente, ¿no? Como para limpiarse. Cambios en la socialización,
les es difícil Con hacer otros amigos niños. en la escuela, no saben cómo acercarse, tienen mucho miedo, desconfianza o se acercan de maneras agresivas, ¿no? Y también puede haber conductas sexualizadas, no todos los niños y niñas que están viviendo abusos, pero algunos repiten conductas en relación a relaciones sexuales con penetración, a sexo oral. O dibujar, ¿no? O sea, lo que Claro. vivieron lo reflejan Sí. también de que, mira, vamos a hacer actividades y ves ahí algo raro en lo que están transmitiendo en su comportamiento, ¿no? Sí, exacto. Y además de todos estos síntomas emocionales, también están los físicos, ¿no? Evidentemente, cuando ya ha habido un abuso sexual con violencia y que deja marcas en el cuerpo, pues va a haber moretones, sangrados, molestias en el área genital, en las nalgas, en las piernas, ¿no? Incluso ya en etapas de abuso ya muy avanzado puede haber infecciones sexualmente transmisibles en los niños o incluso embarazo en las niñas, ¿no? Pero eso ya estamos hablando de violencia extrema y no tenemos que esperarnos a llegar ahí. Sí, claro, y sobre todo este perfil del abusador, ¿no? También el querer estar en contacto con los niños, o de repente ves a la niña o al niño que le encantaba ir, no sé, al hogar de alguien, con el abuelito, con los primos, y ahora ya no quieren frecuentar los mismos lugares, ¿no? Esos tipos de comportamientos también dan una alarma de que si algo tanto te gustaba, porque ahora ya no, porque ahora ya presentas miedo o enojo hacia algo. Claro. Y creo que estar muy atento de la conducta de nuestras pequeñas o pequeños nos va a decir mucho de lo que está sucediendo. Para eso pues te compartiremos más adelante como algunos tips que les podemos compartir a los papás y mamás para que estén muy atentos, ¿no? Sí, sobre todo, pues, en efecto, las niñas pues tienen muchas cifras por las víctimas de abuso y no siempre son capaces de relatar lo que les ha sucedido. Sin embargo, pues quienes podemos hacer algo, pues somos nosotros los adultos. Muchas son las víctimas de abuso, pues se mantienen en su respectivos lugar, margen, para no divulgar sus experiencias y pues puede que no hablen de estos abusos. Sin embargo, la confesión de la víctima suele ser habitualmente crucial para el inicio de la intervención de los servicios de protección al menor, el tratamiento, la persecución criminal del autor, pues se necesita identificar lo más pronto posible con el fin de tratar de ayudarles en un comportamiento, en un acompañamiento amoroso y hablar sobre lo que les ocurrió. ¿Cómo podemos nosotros trabajar ante la sospecha de un abuso? Nosotros somos los adultos, al final del día nosotros nos damos cuenta que, como bien lo comentamos, algo está raro en el comportamiento de la niñez, el menor. ¿Cómo nosotros podemos hacer algo? ¿Qué acciones podemos tomar ante la sospecha de un abuso? Vemos que hay algo anda mal. Pues una sería mantener la calma. Claro. O sea, sé que si nos llegó como esta información de nuestras pequeñas o pequeños, va a ser como un balde de agua fría. Pero tenemos que mantener la calma porque nuestra reacción va a ser que ellas o ellos se bloqueen y no puedan continuar el diálogo. Entonces, es muy importante que en ese momento, yo sé que seguramente vas a quererte arrancar hasta la piel, pero tienes que mantener la calma, hacer como una mega actuación y enfrente de tu hijo o hijo mantener completamente la calma e indagar un poco más. Claro. O sea, normalmente es como, fulanito me hace cosquillas que no me gustan, y entonces es como, ¿qué cosquillas? Entonces, indagar un poquito más, Claro. mantener como completamente la calma, revisar un poquito más, y si él o ella decide parar la conversación, tienes que respetarlo. Aunque tengas toda la curiosidad y la necesidad de querer saber más, tienes que mantener la calma y entonces aprovechar otro momento, ya sea a la hora de la cena, a la hora de la comida. Oye, me contabas el otro día de que, ¿qué cosquillas te hacen? ¿Cómo en qué parte? Claro. No le pongas tú términos, no digas en qué zonas, sino espera que él te las comparta o ella te las comparta. Sí, y también es importante agregar que la prioridad es la seguridad física y emocional del niño o la niña. Puede ser que al enterarnos de que una persona de la familia está ejerciendo abuso, nos den ganas de ir y golpearlo y hacer algo, ¿no? Exacto, pero hacia la persona agresora. Y la prioridad es la integridad del niño o la niña. Al hablar con él, cuando nos confiesa que está ocurriendo una situación así, lo que debemos es establecer un clima de confianza, de respeto, no bombardear con preguntas
y decirle, te agradezco que me estés contando esto, yo sé que es muy difícil hacerlo, eres muy valiente, te lo agradezco y yo soy la persona adulta, yo puedo lidiar con esto y yo te voy a cuidar. Y a partir de ahora te prometo que ya no va a volver a pasar. Gracias por decirme. Y de verdad cumplirlo, ¿no? Porque si estamos viendo que un niño o niña está en peligro, nuestra responsabilidad como personas adultas es salvarlo de esa situación. Y sobre todo esta confianza para el niño o la niña de querernos contar y sobre todo la importancia de tener una buena reacción, porque si vemos que el dominio de las emociones nos ganan y todo, pues puede que el menor también se sienta asustado y ya no quiera compartir absolutamente nada. Y además de que el proceso de que si se abre alguna carpeta de investigación y todo, volver a contar y pasar por todo lo que vivió, ¿no? Claro, y aparte que es muy importante entender que normalmente la víctima ha callado por miedo, por culpa y por romper redes. Como bien lo decías, el mayor número de casos sucede por personas muy cercanas. Del 80 al 60% suceden por los entornos más próximos. Quiere decir que son los abuelos, los tíos, los papás, los amigos cercanos de la familia. Entonces, claro que el pequeño siente que, o la pequeña siente que va a romper con las redes familiares. Y es una carga muy pesada. Claro. Y también, como tú lo decías, las cifras indican que en nuestro país las víctimas van desde recién nacidos hasta el mayor grado 14 años, ¿no? O sea, son claro. el mayor rango de edades donde donde suceden los abusos sexuales. Entonces, hay que entender como toda esta complejidad, porque normalmente la víctima cuando ya te dijo, no puedes dudar. Tienes que creer en su voz. Creerle a la víctima. Siempre. Siempre. Y entonces ir indagando poquito a poquito, y si algo que a la pequeña o al pequeño le tiene que quedar claro es, ¿tú le crees? 2, esto no se va a quedar así, o sea, va a haber una responsabilidad hacia el agresor, y él no es culpable de nada de esto que sucedió. Él o ella no son culpables. Y eso va a ayudar a que su sanación y reformulación de lo que sucedió sea más sana para ella o él. Claro. Sí, estas redes, ¿no? Que mucho seguramente en nuestra educación hemos escuchado de, no, es que en la cena familiar no, tenemos que estar todos y tenemos que ser unidos. ¿Y cómo se te ocurre? Todos aquí somos familia y nos perdonamos, tenemos que estar así siempre. Y no, realmente hoy en día la familia es elegida. Tú creas tu propia familia, tú tienes esta oportunidad de elegir con quiénes te rodeas, con quiénes compartir techo y sobre todo a quiénes eliges como tu círculo, ¿no? Que no dé miedo platicar si así puede ser tu papá, tu hermano, tu tío, tu abuelo, que hay casos que han sido así y sobre todo el eliminar este como secreto familiar, el mal llamado secreto familiar, que se ha normalizado y que los secretos no existen, ¿no? Esta confianza a que si algo me incomoda, decírselo a mi mamá, a mi papá, a decirle sabes que yo no me siento cómoda cuando voy a casa de tal, ¿no? Entonces es muy importante también mencionarlo. Sí, y esto que dices es bien valioso, Diana, porque los niños y las niñas saben, tienen una intuición muy desarrollada y saben cuando una persona adulta los está tocando, besando, acariciando de una forma que no les gusta. Y cuando ellos y ellas nos lo comentan, tenemos que escuchar y respetar, ¿no? A veces pasamos por alto lo que nos están diciendo y obligamos. Pues no me importa, porque es tu padrino o es tu abuelito y lo vas a saludar de abrazo, porque él ya está muy viejito y ha sido muy bueno con todos, de beso y de abrazo y de todo. Y ahí es donde tenemos que poner un límite, ¿no? Sí, claro. Por supuesto que debemos fomentar la educación y los buenos modales, ¿no? Pero se puede saludar verbalmente, buenas tardes, sí, claro. así a la distancia, especialmente cuando nuestros niños y niñas nos están reportando algo con una persona específica, ahí tenemos que parar las antenas y saber qué está pasando. Sí, sobre todo por muchos recordamos del de no, saluda de beso y de abrazo y de repente sentías incomodidad porque hasta te cargaban y sentías que esos límites pues iban un poco más allá, ¿no? Entonces vemos que no es normal que un niño llore mucho tiempo, no es normal que un niño sienta rechazo y esos límites que ellos también tienen, pues esta nueva crianza respetuosa, ¿no? De que se puede saludar de muchas maneras sin besar a los menores, porque pues ellos están susceptibles a que muchas otras cosas pasen, ¿no? Y pues bueno, sí, sin duda hablar de la sexualidad con los niños no es fácil. Muchas familias, sobre todo si se trata del abuso sexual, pues este tema nos da más herramientas para protegerse en un caso de abuso. ¿Cómo podemos hablar del tema de abuso sexual con mi hija o hijo? Bueno, para empezar, es
bien importante tener claro que no existe esta gran plática, ¿no? Sino hay que tener muy claro que es un tema progresivo, que hay que hablarles desde pequeñas y pequeños de los cuidados. Sí, claro. De cuidar de sí mismas, de sí mismos, entendiendo que son especiales, que son únicas o únicos, irrepetibles. Y que por consiguiente su cuerpo merece cuidado. Así como les enseñamos a lavar sus manitas, así como les enseñamos a bañarse, a peinarse, bueno, pues así también a cuidar nuestras partes privadas. Claro. A nombrarlas correctamente, porque eso nos va a ayudar mucho a que ellos nos puedan avisar si alguien está tocando sus zonas genitales, ¿no? Sí, claro. Entonces, es muy importante, el primer paso es, esto es progresivo y se llama autocuidado y autoestima. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer. El segundo paso es que nuestras hijas e hijos deben de conocer qué son los abusos. Entonces, para esto se trabajan 5 aspectos del abuso, que son el verbal. Entonces, para eso nosotros, las familias, tenemos que entender que cuando nosotros maltratamos verbalmente a nuestra hija o hijo, estamos cometiendo un abuso. Y muchas veces las niñas y los niños no saben identificar que estas son formas de abuso. Por eso es tan difícil que una niña o un niño hable de esto, porque termina normalizándolo. Entonces, la primera es explicarles que hay abuso verbal, hay abuso físico, hay abuso sexual, o sea, cuando una persona toca tus genitales o los estimula, Claro. o te enseña material que te hace sentir incómodo o incómoda. Sí, claro. Entonces, es muy importante que nuestras hijas e hijos sepan identificar estos 5 aspectos del abuso. Y el tercero, y tú lo dijiste hace un rato, es justo el que ellas y ellos reconozcan sus propias herramientas internas. Y estas tienen que ver con, la primera, es reconocer el valor de su propia voz. Okay. Que sepan que su voz tiene un valor impresionante y que cuando ellos sí dicen algo, la familia les cree. Eso va a ser fundamental para la prevención del abuso. Sí, sin duda que su voz vale y que no los vamos a minimizar por el simple hecho de ser niños, ¿no? Que muchos cometen el error de, es que sabes que es un niño, no sabe, no está jugando, sí. Es algo que vio en tele, ¿no? Siempre estar alertas de lo que dice una menor y siempre creerles, ¿no? Siempre esta apertura que las víctimas lo dicen por algo y lo que vivieron es traumático. Y sobre todo, pues esta recomendación que podemos darle a nuestros padres, madres, y pues lo que podemos hacer nosotros desde nuestras casas, los que tenemos a alguien en quien trabajar por si hay algo raro, porque seguramente ahorita al escuchar esto se les vino a la mente que hay algo raro que están viviendo, en la escuela pasó algo similar, si conocemos a alguien, ¿cómo podemos trabajar como tutores, como padres, madres, con nuestras infancias para que no lleguemos al punto de tener pues, un hecho desafortunado como este? Una es la comunicación, o sea, los tips que podríamos darle a los papás y mamás, a los guías y maestras y maestros es comunicación, siempre estar muy atento a lo que dicen nuestras infancias, nuestros adolescentes, estar muy atento de estos comportamientos, no solamente el lenguaje verbal, sino también cómo se comportan, sus expresiones, ¿no? El siguiente es darles información, tú lo decías súper bien, la educación sexual es clave. La información no es permisiva, la educación sexual integral es progresiva. Lo que tú vas a darle es herramientas justo para que ella o él puedan distinguir lo que es abuso de lo que son los buenos tratos. Porque acuérdate que la sexualidad claro. Pues, abarca muchos aspectos. El siguiente es, otra vez, que ellos sepan distinguir los abusos de los buenos tratos. Y el siguiente sería recordarles las herramientas propias. El valor de su voz, el valor también de reconocer sus círculos próximos. De hecho, cuando se hace un ejercicio con las infancias de reconocimiento de quiénes son sus personas seguras, te va a decir mucho. Oye, y si tú necesitaras algo y yo no estuviera, ¿a quién buscarías? Sí, claro. Pues buscaría a mi madrina, o buscaría a mi abuelita, o buscaría a mi abuelito. Bueno, a mi tío no. ¿Por qué a tu tío no? Sí. No, porque me hace sentir incómoda. ¿Incómoda cómo? Sí, claro. Entonces, eso nos va a ayudar mucho porque nos va a dar información a quienes ellos reconocen como personas seguras que los protegen. Eso los va a ayudar muchísimo. Y este elemento de que conozcan sus
sus genitales por su nombre correcto. Claro. Esto empieza desde los 3 años. Cuando ellos empiezan a adquirir el lenguaje, podemos dar estas herramientas. Pero desde chiquitas y chiquitos, este tema del autocuidado, que se le llama dignidad humana, es lo que tenemos que estar reforzando. Eso nos toca a mamá, a papá, a los entornos próximos, de estar nutriendo, para que ellos sepan cuando algo justo no anda bien. Moni lo decía claramente, las niñas y los niños tienen esta inteligencia increíble de saber cuando algo no está bien. Y entonces decirle, oye, si algo te apachurra el corazón, lo puedes compartir. Los secretos, y hay que enseñarles a distinguir. Hay secretos buenos, como quería darle una sorpresa a mamá y entonces le pinté una piedra con un corazón o algo así. Sí, claro. O hay secretos que te apachurran. Sí, Cuando claro. un secreto te apachurra No y es te hace secreto. sentir incómodo, tienes que decírselo a tu entorno más próximo, a la persona con la que tú sientas más confianza. Y Sí, entonces, claro. con estas herramientas que tú le estás dando a tu hija, hijo, lo que va a hacer él o ella cuando detecte una situación que lo ponga en riesgo, va a ser, una, alejarse de esa situación. 2, contárselo a las personas que ella siente o él siente que son su entorno seguro. 3, nombrarlo, poderlo gritar, porque él conoce o ella conoce el poder de su voz. Entonces, estas son herramientas que podemos irles brindando a nuestros hijos e hijas justo para la prevención del abuso. Y como mamás y papás tendríamos que estar reforzando esto. Y sobre todo, pues, si ya sabemos algo, romper estas redes que siempre van a ser de mucha ayuda. Y como bien lo comentamos, existe la justicia legal, por la vía legal, sí, pero también existe la justicia social. Si nosotros no hacemos algo, si nuestra familia no cambia algo, esa persona puede abusar no solamente de una niña, de un niño. Ese abusador tiene todo el perfil para seguir avanzando en su carrera delictiva, ¿no? Al final del día, nosotros como adultos podemos poner un límite y pues resguardar a las personas seguras, y pues tenemos esta segunda oportunidad de elegir quiénes son nuestra familia, quiénes no, y con quién compartir mesa, sobre todo poniendo estos límites. Y pues un tema bastante interesante, que siempre me encanta que vengan a platicarnos de un tema que es muy importante, pero desafortunadamente mucha gente al escuchar abuso sexual pues se da la vuelta y no lo oye, pero es algo que está ahí, que es real y que es importante de construirnos sobre este tema en específico para las infancias, para las adolescentes, que pues las cifras crecen y crecen año con año. Pero bueno, fue un gusto platicar el día de hoy con ustedes, maestras. ¿Cómo las podemos localizar en redes sociales? Pues si tenemos alguna duda, ustedes también dan cursos y talleres por si queremos contactarlas para platicar sobre este tema que siempre es muy amplio. Bueno, nosotros les dejamos nuestras redes sociales. Tendremos curso próximamente en febrero. Estaremos con menstruación consciente para madres e hijas. Y tendremos posteriormente en marzo un cine taller para adolescentes en temas de sexualidad. Entonces, bueno, síganos en nuestras redes, estamos como Educación Sexual Integral. Pues sin duda sigan Educación Sexual Integral y debe ser para todas y todes. Esto es un gusto. Muchas gracias por venir nuevamente. Gracias, y esto Diana. es Código Ultravioleta. Nos pueden sintonizar en el 18.1 de T Abierta o en el 118 de Megacable. También si optan seguirnos por Facebook, Instagram y Twitter como TV WAP, o si lo prefieren mediante nuestra app. Esto es Código Ultravioleta. Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Diana Galicia Olivera y gracias por el privilegio de tu tiempo. Nos vemos hasta la próxima.